El doctor Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un abogado de mucho prestigio nacional e internacional. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Sí. Doctor, antes de la política, que está muy caliente, en el ámbito del Consejo de Seguridad Social y estos temas y las necesidades del sector laboral, el sistema financiero, en la Ley de Seguridad Social, que se dice que la ley fue hecha para ese sector, ¿cómo usted pondera lo que está ocurriendo de un reclamo muy importante del sector laboral, incluso la discusión que aún no termina sobre el código laboral y los referentes a cesantía y todas esas cosas? El sector laboral ante este conjunto de temas, incluida la seguridad social como un elemento fundamental. Mira, la seguridad social tiene, yo en el año, antes del 2001, cuando hubo la gran discusión que fue en el primer mandato de Leonel Fernández, nosotros sometimos un proyecto de ley que fue preparado por la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, al mismo tiempo que sometimos ese proyecto, la oposición que controlaba el Congreso Nacional en ese momento presentó el proyecto de ley que hoy precisamente es la ley 8701. Nosotros advertimos, siendo secretario de Estado de Trabajo, del peligro que representaba un sistema de capitalización individual puro y simple como tenía Chile, y lo hicimos no simplemente por razones de que habíamos sometido nosotros el proyecto, sino porque nosotros trajimos al país a don Carmelo Mesa Lago, que es uno de los grandes especialistas a nivel mundial de la seguridad social, y advirtió yo lo llevé al Congreso y le advirtió a los congresistas, dice, miren señores, un sistema de capitalización individual no funciona en un país donde no exista mercado de valores. Y se los dijo, o sea, ¿qué van a hacer con la capitalización individual? Enriquecer a los bancos. Porque ¿dónde van a ir a los ahorros? Así lo planteó. Claro, sí. ¿Dónde van a ir los ahorros? A los bancos. Un sistema de capitalización individual funciona cuando usted tiene una bolsa de valores, un mercado de valores, en donde se invierten en grandes compañías y entonces con esas acciones hay grandes intereses y por tal razón entonces las cuentas individuales de los futuros pensionados pueden dar grandes rentas, grandes reinversiones más adelante. Pero aquí va a ser muy difícil que funcione. Bueno, en Chile ha pasado lo mismo. En Chile al principio fue todo el mundo muy contento. Hoy los trabajadores están en la calle porque las pensiones son de 30%, 40%. Aquí ni siquiera eso llega. Aquí el cálculo que se ha hecho es de que en el 2028, 2030, cuando comiencen a pagarse las primeras pensiones, las pensiones no van a llegar a 22%, 23, 24%. ¿Qué se puede hacer entonces, doctor, ante esa situación de pasividad en la productividad de ese dinero? Y el PLD que tiene el control del Congreso, que quizás por ahí eso a nivel legislativo puede hacer algo. Eso hay que reformarlo ya. Y si te vas al régimen de salud, bueno, la atención primaria no se ha podido poner en práctica. Pero parecería, doctor, que a pesar de que debe reformarse ya, lo que se interpreta es como que el sector legislativo, político, gobernante, como que está maniatado ante los intereses que impactan esa ley. Ahí vamos a lo que tal vez hablamos fuera de cámara. Sí. O sea, ahí es el temor de los intereses. O sea, yo me río mucho en la discusión de la atención primaria y el colegio médico está en contra y las clínicas privadas están en contra. Bueno, obviamente están peleando por sus intereses, sencillamente. O
O sea, las ARS quieren la atención primaria para contener costos. Incluso puede pasar como en Colombia, es el temor que tienen las clínicas, que las ARS entonces incursionen en el mercado de la atención primaria. Y el Estado, que tiene una obligación. Entonces el con Estado ahí, nosotros, yo constitucional. recuerdo, mira, el ministerio actual de la presidencia preparó un proyecto de ley muy interesante para modificar la actual ley. Y convocaron al Palacio los diversos sectores y me invitaron a mí como especialista. Bueno, y cada sector protestó. Y el movimiento, claro, defendiendo sus intereses. Y el movimiento sindical llevó una posición muy clara. Al final fue el último que habló y dijo, señores del gobierno, aquí lo que estamos es perdiendo tiempo. Ustedes como gobierno hagan aprobar una ley por encima de cualquiera de los intereses de cada grupo, porque aquí nadie se va a poner de acuerdo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, La ley de partido, que hay que buscar financiamiento en la campaña. no, simplemente someterlo al Congreso Nacional y bueno, obviamente habrá disgusto de cada uno de los sectores, pero tiene obligatoriamente esa tarea, tiene que Pero cumplir. parece ser que Cafecito Santo definitivamente Domingo, Arias. ese es el mejor café del mundo, Sí, sabor señor. que arranca Café en del- el aroma. Y lo estaba oliendo hace rato. Buenos días. Ahí, esa Café para es el la doctor. ventaja, que ahí no hay problema de... No, ahí hay una Ahí todos estamos de acuerdo. Así es. unanimidad. Sí, señor. Aquí ni Melanio se para, esto es todo el mundo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Doctor, lo que se percibe es también que dentro de los intereses, la gran tajada de los intereses es del sector financiero. Y el sector financiero no querrá que le toquen esa tajada. Sí, efectivamente, es una ley. Mire, yo ahora lo puedo decir. Cuando hubo la gran discusión de la ley, del proyecto de ley, yo recuerdo se hizo una reunión con la finalidad de tratar de conciliar los diferentes intereses. Y yo no hablé en la reunión. Y entonces, al final, el presidente me preguntó, bueno, el secretario de Trabajo no va a hablar, no tiene nada que decir. Y yo le dije, bueno, si usted me lo permite, yo intervengo. Entonces le dije, mire, presidente, esto no es seguridad social, esto es negocio asegurado. Wow. Y ahí Debió salir la solución de ahí porque es el jefe del Estado, bueno, es la asesoría bueno, legal del la momento. solución salió, la solución fue, bueno, no deje pasar, trate de que pase la ley que habíamos preparado nosotros con la OIT, pero no teníamos el Congreso, bueno, y lamentablemente... Pero ¿qué ha pasado? Que tiene el Congreso de 2006, tienen bueno, 12 años. Sí, pero... 12 años con No estamos de acuerdo, pero lamentablemente tan pronto salimos del gobierno, en el 2001 aprobaron Doctor, la ley pero 8301. tenemos mercado de bolsa de valores, ya tenemos bolsa de Ya valores. tenemos un Entonces, incipiente mercado. Ok, un incipiente mercado. Los gestores o administradores de esos fondos se beneficiarían, pienso yo, sacando la pasión de esto, porque es un negocio. Una gente que tiene un dinero que se le coloca para su pensión a futuro, alguien que solo administre. Ellos, ¿cómo orientarlo? ¿Cómo encauzar esto? Porque si nos quedamos en el debate que se están ganando unos cuartos, que ahí está el dinero ocioso, ¿cómo poder presionarlos, obligarlos? Hay una parte que el gobierno, el Estado, lo tiene pagando intereses. Mira, el tema es muy complejo porque obviamente también la parte de volver al reparto puro y simple como anteriormente lo teníamos, en la medida en que la población va envejeciendo, el reparto se va agotando porque hay muchos más gentes que van a recibir pensiones que las que están cotizando. Ya por ejemplo en Europa la parte de salud está fuera de las cotizaciones. O sea, ya no hay cotización de empresarios y trabajadores en la parte de salud. La parte de salud la asume toda la población a través de los impuestos. Pero ahí viene el otro tema. Con el 13% de presión tributaria, podríamos todos aportar a la seguridad social. O sea, habría que tener una presión tributaria como la que tiene Europa
y eso es materialmente imposible. O sea que el tema es muy complejo, es ver cómo se pueden ir conciliando toda una serie de problemas que hay en la seguridad social, y yo creo que hay dos tareas que son pendientes. Una que es inmediata es la atención primaria. Tenemos que ir obligatoriamente a la atención primaria. Aunque se disgusten ciertos sectores, tenemos que ir a la atención primaria. El PLD actúa ahí, doctor, como si fuese un gobierno de minoría, como si fuese el actual gobierno de español, que tiene que contar con 8 grupos para poder hacer. Y el segundo tema es la parte de la pensión, que hay que limitar las ganancias excesivas de las administradoras de fondos de pensión. Pero ¿por qué no se hace? Bueno. Y el tope de la edad de pensión, doctor, bueno, que se ha venido debatiendo, de que ya la media de vida en República Dominicana anda entre los 74 y 75. Ese es un tema también. Que cualquier muchachito de 78, 90 años anda por ahí bailando, conduciendo un vehículo, que ya es otro. Ese es un tema también muy complejo, porque tú no puedes decir, bueno, vamos a aumentar inmediatamente de los 60 años. De todas maneras, hay una salida y a mí por eso cuando se mete esa discusión, yo digo, bueno, ¿por qué tanto problema discutir eso? Porque no es una pensión obligatoria. Usted puede llegar a los 60 años y es un derecho a retirarse. Es un derecho a retirarse. Usted puede seguir trabajando hasta que la fuerza les alcance y retirarse a los 80 años, a los 90 años. No es como el caso de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional, que a los 75 años tienen que salir, que es un retiro forzoso. De ese lugar, pueden seguir trabajando después. Sí, pero tienen que salir de ahí. Bueno, doctor, cambiando Pero es lo que dice Cristian, el asunto es ¿por qué no se hace? Bueno, por los intereses. Yo creo que hay que tomar las decisiones enérgicas que hay que tomar y duélale a quien le duela, hay que tomar la decisión. El origen no es de dónde vienen los cuartos para la campaña. Si un presidente tuviera como límite, un candidato presidencial, 100 millones de pesos o 50, se pudiera resolver. Pero tienen más de 1.000 millones y 2.000 millones, hay que buscar dinero y se va a los mismos lugares. Es que 100 millones para combustible, Cristian. Doctor, el PLD al 20 va a tener 16 años corrido en el gobierno, en el poder. Con 4 de antelación, pues yo hice un paréntesis, fue. En el poder. Está contando los meses al muchacho, Cristian. Con todos los poderes. Entonces, Balaguer, bueno, eran situaciones muy diferentes. Cabeza de una guerra, contexto de la sangre y la represión, refiero a los 12 años. Pero van a ser 16 corridos. Hay jóvenes de 18, 20, 22, 24, 28 que no han visto otra cosa. Como que se ha ido formando, concretando un rechazo a la permanencia. Ayer se formaba una coalición, Marcha Verde ha estado trabajando, grupos sociales, como que se va forjando la idea hacia el 20 de que hay que hacer un gran bloque para salir del PLD. En todo esto el PLD no está en su mejor momento interno, hay, si no división, pero hay una serie de fracturas, de inconvenientes que no se logran armonizar. Parecería que el PLD camina en su peor situación y que podría ser desplazado al margen del que sea el candidato, de si sobran 5 votos, como dijo Roberto Rosario, para la reforma constitucional, o si no se puede, o si es Leonel, o si es Navarro. Parecería que sería muy difícil esta situación. No, mira, yo no estoy tan pesimista. Yo sigo siendo muy optimista por una razón muy sencilla. Las mismas encuestas, y no encuestas que maneja el PLD, encuestas que manejan otros sectores, incluyendo la encuesta Gallup, que todo el mundo, bueno, la aprecia como una encuestadora independiente, contratada por un periódico, no por ningún partido político, pues muestran claramente que el PLD sigue primero siendo el partido mayoritario, que si hay elecciones en estos momentos, pues el Partido de la Liberación Dominicana gana las elecciones, porque la oposición está muy dispersa. Realmente no ha habido oposición y ese sí es uno de los grandes problemas que a nosotros
no a mí solamente, a los peleistas nos preocupa, porque en la medida en que no hay una oposición fuerte, entonces nos peleamos nosotros adentro. Por eso necesitamos siempre una oposición que sea fuerte. Pero la obra de gobierno del PLD está ahí. Obra de gobierno tanto de Leonel Fernández como obra de gobierno del compañero Danilo Medina. O sea, ha sido una obra de desarrollo, una obra de progreso, una obra de combatir los males que aquejaban y que han aquejado tradicionalmente al país. O sea, el país ha crecido, se ha desarrollado. 22.000 millones, pues, era el Producto Interno Bruto de carácter general en el 2004. Hoy estamos casi en 80.000 millones. O sea, es un país diferente. La deuda era 3.000 ¿Eh? y ahora es 48.000. ¿El qué? La deuda externa. Muy bien, pero la deuda externa va creciendo en la medida en que el Producto Interno Bruto también crece. Ya no es el país subdesarrollado de antes, es un país en vías de desarrollo. Tú solamente hay que visitar las diferentes provincias del país y te vas a dar cuenta que es una República Dominicana diferente, totalmente diferente. Es un país que se ha modernizado, que se ha desarrollado. Que hay problemas, nadie lo puede ocultar. Tenemos todavía una tarea que es fundamental y es la mejor distribución de la riqueza. La misma pobreza, tanto extrema como la pobreza general, ha disminuido. Los servicios han mejorado. Entonces, Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema que tenemos? Dicen que uno de los mayores problemas es coger préstamos para Pero pagar ¿sabes cuál es el deuda. problema que tenemos? Lo que tú decías hace un momento, que hay una nueva generación que ha nacido, ha crecido y se ha desarrollado y no conoció el pasado. Y cree que, bueno, que sacar una placa es algo muy sencillo, que, o sea, el Internet existía desde, bueno, porque lo han visto desde que nacieron y no se han dado cuenta del cambio que ha dado el país. Doctor, yo mirándolo a usted y sabiendo la historia suya, con formación, un hombre de Estado que conoce las cosas, con probidad comprobada, con moral, valores. Y he observado empíricamente, un disparate quizás mío, cuánta gente se tragaron los grandes liderazgos u opacaron, los pasmaron, vamos a decir. ¿No estaríamos viviendo la era Danilo, Leonel, Danilo, en que eclipsarían y no permitirían mayor crecimiento hasta llegar a la jefatura del Estado de estos dos, vamos a decir, que le ha tocado a ellos la era, y gente que tiene también la formación que tuvieron otros en su momento, cuando Balaguer, Bosch, Peña Gómez, y que no trascendieron más allá y llegaron a jefes de Estado? ¿No estaríamos viviendo ese mismo ciclo en República Dominicana, esa misma situación? Mira, es muy probable, posible también que esto esté sucediendo así, pero no es un problema de Danilo, no es un problema de Leonel, es un problema de liderazgo, de liderazgo que, porque la otra situación sería, vamos a caer en lo que ha sucedido en otros países. O sea, Centroamérica, por ejemplo. Prácticamente en Centroamérica lo que el gobierno son los grupos de poder. ¿Por qué? Porque no se forma nunca un liderazgo político. Entonces tú de repente tienes un presidente que viene de cualquier litoral, porque no hay partido político que lo sustente, porque son los grupos de poder los que ponen y quitan presidentes. Entonces no tienes un liderazgo político como ha sucedido en la República Dominicana. Esa es la parte positiva. La parte negativa, evidentemente, es la que tú señalas, que entonces muchas veces pues se bloquea al liderazgo emergente, porque no hay duda de que una vez que eres presidente de la República tienes una proyección que no tienen los otros, que todavía lo que hacen es aspirar a la jefatura del Estado. ¿Y cómo ha cambiado el contexto? Y la sociedad de hoy no es la de hace 20 años. Tenemos una generación que tiene mayor información y que es más independiente y se desarraiga rápido. Entonces, yo no sé cómo movernos si al esquema estadounidense, que el último gran liderazgo
que gobernó o tuvo 4 periodos Franklin Delano Roosevelt, determinaron que no, 2 periodos y ya, Obama podía seguir o no podía seguir, llegó Donald Trump, pero España, Francia, Inglaterra, ¿cuál sería el sistema político más conveniente dentro de nuestra realidad social y política? Mira, en Europa no tienes ese problema porque en Europa puedes tener reelección indefinida. Al fin y al cabo es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. Bueno, tú tienes a la Angela Merkel, ha tenido ya 3 periodos consecutivos. ¿Qué ha dicho ya? Bueno, me voy. Ya me retiro, ya comienza la retirada. Los tercer periodos siempre son muy traumáticos. Son traumáticos. El propio Felipe González gobernó 13 años. El último periodo fue traumático. Se religió, pero por un pelito, y al año tuvo que convocar, disolver el Parlamento y convocar elecciones. Aquí lo tuvimos en el 74. Ya para el 78, bueno, el PRD ganó. En el 94, que iba a ser 94-98, se recortó el mandato. O sea, siempre son traumáticos. En ese contexto, doctor, lo que dijo Roberto Rosario de que si se logra la reforma constitucional, la reelección de Danilo sería la ingobernabilidad reinaría. El tercer periodo siempre es muy traumático. Primero porque ya el gobernante se va repitiendo a sí mismo. Y luego, en segundo lugar, porque es la misma cara, la gente se va cansando y entonces, bueno, vienen los gravísimos problemas del tercer periodo. Tal vez, como dice Omar, un sistema interesante sería el norteamericano. O sea, 2 periodos consecutivos y nunca jamás. O el sistema brasileño, que son 2 periodos consecutivos y tienes que salir. Pero que aquí lo cambiamos a uno, después lo otro. Ese Entonces, es el problema. Lo quiero acomodar a lo mío, entonces me quiero jubilar. El sistema brasileño es interesante, 2 periodos consecutivos y sale. Pero después puede volver más adelante si el partido entiende. Por ejemplo, Dilma, si no hubiera ganado Dilma Rousseff, bueno, ¿cuál era la mejor carta del PT para volver? Bueno, Lula. Entonces, le hubiera permitido a Lula, después de 2 periodos consecutivos, volver de nuevo para llevar al PT al gobierno. Doctor, ¿cómo van a salir de este lío? ¿Será una negociación? ¿Cuál lío que hay? ¿O el lío del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Será una gran negociación, un gran pacto? ¿O cada quien tendrá que demostrar sus músculos? Y al final la contienda entre los 2 liderazgos. ¿O un gran pacto? No, yo creo que primero estamos conscientes todos de que es necesario mantener la unidad del partido, que si no hay unidad en el partido, pues lógicamente vamos a salir del poder. Entonces, tenemos la madurez suficiente y la experiencia ya suficiente para saber que tenemos que buscar arreglos, buscar acuerdos y buscar una fórmula de entendimiento. Ando brega, doctor. No. Doctor, usted da brega, pero se busca. Usted pintó. Y lógicamente yo creo que si se parte del principio de que la reelección está prohibida, si se parte de las propias declaraciones que hizo el compañero Danilo Medina. ¿Usted le cree? Yo entiendo que sí, yo creo que sí, que él incluso juró frente a todos nosotros en la convención del 2015. Pero doctor, él había dicho en otro momento que no quería más. Sí, pero si usted le cree está bien. Fíjate, ahora hay un 72% en las encuestas que señalan. Yo en ese caso no creo en el presidente, doctor. ¿Cómo dice? Yo en ese caso no creo en el presidente, pero está bien. No, pero fíjate, el 72% hoy entiende que no va. Que no debe haber reelección. Entonces, Danilo es un hombre muy pragmático, yo lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre muy pragmático y tiene que, así como estoy informado yo y están informados ustedes, él con mucho mayor razón que es presidente de la República, tiene que tener las encuestas, las informaciones del lugar y darse cuenta de que ese tercer periodo podía ser traumático. Entonces, en ese caso, lo lógico es que los diferentes precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues se disputen la candidatura y en una primaria abierta que han sido ya decididas, se tomará entonces ya la decisión
de cuál será el Y la candidato. cuestión de la tercera vía, que ni él ni Leonel. Bueno, pero hay que ir a una convención interna. Digo, eso a se una plantea primaria, ahí, hay no que sé. ir a una primaria abierta, Sí. a una primaria abierta. Y ahí el que tiene más saliva es el que come más mal. ¿Cuántos deben ser los precandidatos que el Comité Central valide para que pasen a la votación No, general? eso no hay ¿Pero límite. cuánto más o menos deberían ser? No hay límite. El Comité Central lo determina en ese momento. Ahora, en el proyecto de reglamento de la ley electoral, de la ley de partidos políticos, la Junta planteó en su proyecto que se limitara a 5. El PLD se opuso. Nosotros nos opusimos. ¿Cuánto quieren? 10. No, pero no haya límite. ¿Y cuál Ay, sería mira, El Comité Central lo determina. cuál sería después. entonces el mecanismo para clasificar a quién pueda ir por años, por evaluación? Bueno, eso el Comité Central lo discute y entonces establece los parámetros y al final decide, bueno, vamos a escoger como precandidato a tal, y lo demás se descarta. Usted pintó un país tan desarrollado hace un momentito. No desarrollado, pero en vía de Lo desarrollo. Vía de describió, desarrollo. lo pintó, no lo Muy, describió. muy bien, muy bien. Pero ¿qué ocurre, doctor? Y lamentable, se nos está yendo el tiempo. Todavía en República Dominicana hay una proporción considerable de dominicanos que no reciben agua potable. Sí. Tenemos el problema de la energía eléctrica, que todavía no está resuelto. Y aún se encienda Punta Catalina, yo dudo como que se resuelva, pero está bien. Tenemos problemas de salud que están ahí arrastrándose. Hay un crecimiento económico que va a un grupo, a una élite económica de República Dominicana, pero que no llega, no se redistribuye a los sectores sociales diversos. Entonces, el PLD está ahí. Tiene tanto tiempo de uso de poder que ya entiende que el poder es suyo, que el Estado es suyo y que el país es suyo. No. ¿Eh? Sí, No, doctor. nosotros Sí. nosotros no entendemos ni que el país ni que el Bueno. Estado es nuestro. El pueblo nos ha dado a nosotros el gobierno y nos lo ha dado en elecciones libres, no en elecciones fraudulentas. Sí. Y hemos ganado las elecciones con más del 50% de los votos. De manera que si eso ha sucedido así en 4 periodos ahora consecutivos, es porque el pueblo valora el trabajo que estamos haciendo. Que hay todavía problemas pendientes, que no todo el mundo tiene agua potable, que hay deficiencias en la salud, que hay también deficiencias en otros temas y en otros escenarios, nadie lo niega. Pero miremos hacia el pasado y nos vamos a dar cuenta cómo la pobreza ha disminuido, cómo la pobreza extrema ha disminuido, cómo han mejorado los servicios. Aquí ya nadie se acuerda cómo era el país antes del 2004. Entonces, eso es lo que hay que ver, lo que era antes y lo que es ahora. Ahora, evidentemente, en la medida en que va creciendo la clase media, en la medida en que va satisfaciendo las necesidades, hay nuevas necesidades que se van creando. Ya tú comes, pero ahora tú quieres tener casa. Ya tienes casa, ahora quieres tener carro. Eso es lógico. Ese es el ser humano. Doctor, pero usted que fue ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, usted sabe que República Dominicana tiene un sistema laboral con salarios que son prácticamente esclavistas. Sí, está bien. Entonces, Está bien, o sea, no los se ha salarios- podido los generar un salarios- Los sistema. salarios siguen siendo muy bajos, pero cuando yo era ministro de Trabajo, en el 96-2000, el desempleo alcanzaba casi un 20%. Estamos hablando del desempleo ampliado. En el gobierno familia nuestro, puede vivir con- en el gobierno nuestro ha bajado. Una familia puede vivir con 12,000 pesos mensuales. No, pero vamos al desempleo. El desempleo del 20% en el 2004, hoy está por debajo ya del 9%. O sea, ha habido una disminución del Es desempleo. terrible, doctor. Tenemos que trabajar por ahí. ¿Eh? Doctor, Tenemos que No, trabajar por ahí. muchísimas gracias. Y la corrección luego que tuvimos un error de
por hablar de Castillo Armas, mencionamos a Arbenz en el caso del magnicidio de Guatemala. Porque luego aquí fuera de cámara nos hizo la corrección. Gracias. No, pero gracias a ustedes, gracias a compartir ustedes. con nosotros. Gracias por estar. Siempre muy interesante esta conversación con usted. El doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, jurista, de los buenos, y qué pena que ya no pueda ir a una alta doña Marta corte. por allá. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.